Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a un nuevo episodio de Pensamiento en Soledad. No te imaginas lo lindo que es para nosotros saber que tú estás al otro lado de estos dispositivos y lo especial que es que sigas aquí con nosotros para una segunda parte de este testimonio tan bonito. De verdad que seguir en este mar de emociones es especial, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo, porque este mar de emociones es para navegar, para aprender a navegar hasta llegar a nuestro destino final, que seguramente será muy especial. De verdad, gracias, porque sé que te gustó el primer episodio y seguramente te va a gustar el segundo y el tercero también. Así que le damos la bienvenida nuevamente a nuestra invitada especial, Susy Labarrera. Gracias, vuelvo aquí a seguir contando de la historia, ¿verdad? Y espero que siga siendo de bendición, que el poder de Dios pueda manifestarse entre nosotros, ¿verdad? Así es, de verdad, qué lindo. Estábamos hablando en el episodio anterior de la historia de Susy. Es una historia tan bonita que ella comentaba, a pesar de los altos y bajos, de las cosas difíciles y negativas, siempre hay una luz, siempre hay que ser positivos, siempre hay que buscar lo bueno. Así que eso es lo que queremos hoy, decirte, en medio de la situación que tú estés viviendo, siempre hay una razón para seguir luchando, para seguir viviendo, ¿verdad? Siempre tenemos algo especial. Así que ella nos estaba contando cómo su maternidad especial ha sido tan linda, y sobre todo la aceptación que tú tuviste a todo esto, el amor que le has tenido a tus hijos. Esto realmente ha sido tu motor, ¿verdad? Entonces queremos que nos sigas contando. Nos quedamos en la parte de Javier, cuando él era chiquito, cuando lo operaron del corazón. Nos quedamos en este paso donde tú ya tenías 2 bebés especiales, donde ya tu vida era más, con mucho más que hacer. Ya Susy se mantenía ocupadísima. Entonces queremos que tú nos sigas contando cómo es cómo evoluciona la parte de tu vida, con ya 2 bebés y con Javier, que estaba malito y luego ya estaba un poco mejor. Cuéntanos, síguenos contando. Sí, cuando nació Javier y lo operaron del corazón, pues te imaginas los cuidados posoperatorios, ¿verdad? Él todavía no podía caminar, ¿verdad? Apenas podía levantar su cabecita, porque todos los asuntos de corazón pues afectan el desarrollo motor y el desarrollo general del organismo, ¿verdad? Entonces él tuvo muchas dificultades, caminó hasta los 3 años, ¿verdad? Y aparte se había diagnosticado que tenía hipospadia, una situación del sistema urinario que había que estar monitoreando. Aparte, pues había que chequearle la tiroides, otros órganos internos, que por el mismo síndrome hay bastantes situaciones que se pueden dar afectadas en el organismo, ¿verdad? No en todos es igual, pero se puede dar. Entonces mandan monitoreos constantes con doctores de todo tipo, ¿verdad? Pero a medida que cuidaba a Javiercito, que era delicado, ¿verdad? Que tenía todavía sensible por meses el corazón, porque fue una operación de corazón abierto, y al mismo tiempo tenía que cuidar al traviesito de Héctor, ¿verdad? Que es mi hijo con autismo. Era de veras muy duro. Mi hija se iba a estudiar, yo me quedaba solita con los 2, mi esposo se iba a trabajar. Mira, había momentos en que yo estaba viendo uno, oía un ruidito, no, iba corriendo el otro y ya estaba colgado en no sé dónde. Luego ya había que darle comer, subía corriendo a ver al otro, tenía que cuidar que Héctor no se metiera a la cuna y lastimara a su hermanito, muchas cosas, ¿verdad? Todavía mi hijo, pues ya grandecito, aprendió a ir al baño solito. O sea, era un sistema que yo tenía que estar como radar, y sigo siéndolo. Sigo teniendo este ritmo de ser un radar todo el día hasta 1 en la noche, pero ya lo he aprendido a manejar en los últimos 2 años o 3 de una manera un poquito más pausadita, dándome respiros, que es lo que después les platicaré. Pero esos primeros 15 años realmente para mí han sido de un estrés tan agotador, que es lo que realmente ahora que lo he vivido sé que no es sano.
sé que somatiza el cuerpo, sé que el cuerpo va a responder tarde o temprano. Y yo sentía el estrés, ¿verdad? Pero yo sentía toda esa presión en mi organismo, pero no podía bajar la guardia porque era peor que le pasara con mis hijos. Y hubiera sido más traumático para mí tener situaciones de accidentes y adversas con mis hijos sumado a sus diagnósticos. Entonces yo me mantenía muy alerta hasta la fecha, como les digo, ¿verdad? Pero ya con otra actitud, ¿verdad? Me imagino que tu cortisol hasta arriba, sí, ¿verdad? Sí, porque estabas todo el tiempo pensando, uno de mamá siempre está, ¿y si pasa esto? ¿Y si se cae? ¿Y si voy a terminar en la emergencia? Y si, siempre estamos como queriendo ir más adelante, ¿verdad? Sí, y es bueno, pero con equilibrio. Cuando se pasa del equilibrio, ya es enfermizo, ¿verdad? Que es parte de lo que yo viví, ¿verdad? Entonces te imaginarás ese ritmo de cocinar 5 minutos, ir a ver cómo está uno, ir a ver cómo está el otro, regresar y así todo el día, y limpieza y todo, porque por el tema económico pues yo no tenía empleada fija, sino que de una que otra llegaba a veces, ¿verdad? Y el cuidado de ellos pues constante, y mantenía una emoción encontrada, porque tenía a mi hija que yo quería atenderla y jugar con ella y todo, pero no me daba tiempo a hacer muchas cosas con ella. Y hubo una temporada que me entró un sentimiento de culpa, es decir, no estoy haciendo lo suficiente, no soy una mamá normal. O sea, yo pasé una etapa de esas, de decir, ¿por qué las otras mamás lo logran? Y aún mamás con un hijo especial decía, lo llevan al colegio, hacen esto, que hacen el otro, que van a terapias de natación. Señor, yo no puedo hacer nada de eso. Y no soy normal, decía yo. Me siento culpable porque no soy una mamá promedio. Y ahí era cuando el Señor venía y a través de alguien decía, tú no tienes que ser como otras, tienes que ser tú, con tu particularidad y con el propósito que yo te trae. Entonces, al yo lograr entender que como mamás no nos tenemos que comparar con nadie, porque cada quien va a tener su mundo interno en su hogar, y Dios les va a guiar a cuidar a sus hijos, porque cada hijo es tan distinto, ¿verdad? Entonces, el haber aceptado en los últimos años, soy única, y darme el valor yo misma que tengo como mamá, como mujer, eso me dio también un entendimiento más profundo de saber que ya soy, no tengo que buscar ser, ya soy en esencia, con todo el poder, con todos los talentos y dones particulares que Dios me dio, y con una maternidad que va a ser distinta toda la vida, no tiene que ser igual a la de nadie, ¿verdad? Sí. Pero lidié con esa culpa y ese sentimiento que me costó lograr entenderlo. Fue un proceso que Dios llevó en mi vida, ¿verdad? Y que Dios usó también personas que me dieran luz, ¿verdad? Y también profesionales, que también empecé a leer unos libros motivacionales y de algunos psicólogos que me empezaron a dar luz para poder abrir mi mente a que no todo lo tenía que hacer perfecto. Ese es otro punto. En el camino de la maternidad vas a cometer muchos errores. Lo que tienes que hacer solo es rectificar y seguir adelante, pero no albergar culpa de que algo te salió mal, de que si hubiera hecho esto, hubiera evitado. Las cosas suceden. El hubiera no existe, ¿verdad? En realidad creo que nuestros hijos nunca nos van a culpar de nada. Somos nosotros, ¿verdad? Porque a veces ellos no se dan ni cuenta, ¿verdad? Yo a veces llegaba con mis hijos y les decía, ay, perdóname por tal cosa, y ellos, pero yo no me di cuenta. Entonces muchas veces eso me hizo a mí entender que mis hijos nunca iban a estar ahí señalándome, culpándome, ¿verdad? Pero qué lindo. Ser genuinos. Algo que es bien importante es ser genuinos con tus hijos, que vean también tus pies de barro, tus errores. Y lo importante es no reconocer sus errores ante los hijos. O sea, perdona, mi hija, me equivoqué. A veces lo hacía con mi hija Crista y con ellos también. Aún sabía que ellos no me iban a responder con palabras. Mira, mi hijo, me equivoqué con esto, lo voy a componer, ¿viste? Te dije esto, pero no debía haberte lo dicho. Y así, constantemente lo hago. Que ellos vean que uno reconoce sus errores, ¿verdad? Exacto. Y uno está dispuesto a cambiar. Exacto. Hemos hablado de la maternidad, hemos hablado de todo lo que has pasado,
Pero yo tengo aquí también una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo ha sido en todo esto tu matrimonio, tu relación con tu esposo? Porque definitivamente tus hijos han sido el centro para ustedes. Y qué lindo, porque yo veo que tu esposo, como quiere a tus hijos, los lleva, los trae, él le lava las manos, yo lo he visto, ¿verdad? Cómo anda cuidándolos. Pero, ¿cómo ha sido también tu matrimonio? ¿Cómo fue esto para ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Buena pregunta el mío. Fíjate que es la gracia de Dios. Lo que hemos logrado es porque Dios gracias a Dios, nos guió a un inicio de un matrimonio estable, ¿verdad? Lo hicimos en orden, logramos pues, mantener ciertos parámetros de orden de amistad, de noviazgo y casarnos ya también un poco más maduros, ¿verdad? Para tener ya un enfoque de un matrimonio más estable. Eso nos ayudó mucho, ¿verdad? Y centrados en Jesús, ¿verdad? Nuestra base siempre ha sido Jesús. Para nosotros eso ha sido muy importante. Sí. Pero otra cosa, ya al venir las situaciones difíciles, los problemas, hay unas situaciones que te desquebrajan los matrimonios. Sí. Realmente hay rupturas. Pero aquí la clave es en la comprensión y aprender a comunicarse, ¿verdad? Los diagnósticos fueron devastadores para los dos, ¿verdad? Y el distanciamiento entre los dos fue grande, pero estábamos claros de que la prioridad era cuidar a nuestros hijos, porque eran el regalo más grande que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos fue guiando para enfocarnos en nuestros hijos. Tenemos un matrimonio atípico, ¿verdad? Es una forma diferente de llevarlo, pero el soporte del amor y estar claros que nos amamos, pero que tenemos que enfocarnos en nuestros hijos, nos ha hecho mantener un equilibrio, ¿verdad? Porque hay momentos en que no tenemos tiempo ni para hablarnos entre nosotros. Hubo etapas en que uno atendía a otro, a uno, yo atendía al otro, en las noches él dormía, en las otras horas yo dormía, nos teníamos que estar equilibrando y al otro día pues quién ve a Crista, nuestra hija, o sea, teníamos que dividirnos entre los tres y habían días que de verdad nos costaba hasta comunicarnos entre nosotros. Dormíamos unas horas y al levantarnos de madrugada a atender las situaciones que se dieran con ellos, o asuntos médicos y sobre los cuidados, ¿verdad? Entonces aprendimos a sobrellevarlo, a comprendernos y saber que uno no estaba sobre el otro, sino que vamos al mismo nivel de compañeros de vida, de la mano de Dios, pero somos cuidadores, ¿verdad? Pero creo que eso nos ha ayudado mucho, porque lamentablemente si hay una estadística de un porcentaje, no sé si el 80%, de que en la discapacidad las parejas se separan, porque es demasiado. Realmente hay falta de comunicación, hay distanciamiento por la situación, pero hay algunos que no prefieren mejor irse y dejarle la carga a uno, ¿verdad? Y no es correcto, pero hay situaciones que se dan. Entonces, es duro, ¿verdad? Es duro el divorcio en este tema, pero Dios nos ha permitido estar en sus manos, comprendernos y dar prioridad al amor de Dios en nosotros, como pareja, como padres. Exacto. Saber que ya no podemos ser egoístas. Exacto. ¿Verdad? Que tenemos que pensar en la familia, en el bienestar de todos, ¿verdad? Ya no puedo pensar solo en mí, que no me diste, no me atendiste, sino en... Y se ponen a prueba los valores, somos un equipo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si a uno le toca cocinar, que cocina, el otro día el otro toca lavar tazos, el otro día le toca lavar ropa, se hace un equipo, ¿verdad? Y se enfrentan desafíos más grandes, pero la clave está en no egoísmo, ¿verdad? El saber que somos iguales ante el Señor y nos tenemos que hacer equipo, ¿verdad? Sí, trabajar en conjunto. Qué interesante, ¿verdad? Y lo que tú decías, imagínate, el 80% de las parejas no lo logran, ¿verdad? Y sobre todo el decir, bueno, me tiro del barco porque yo aquí ya no puedo, ¿verdad? O me voy.
qué difícil. Así que admirable, no solo tú como mamá, sino tu matrimonio, tu familia. Qué lindo es saber que si Jesús está con nosotros, si Dios está con nosotros, podemos salir adelante, ¿verdad? Ese es el mensaje que nosotros queremos pasar, es el mensaje que nosotros queremos transmitirte. Decirte que no importa la situación difícil, tú siempre vas a poder si el Señor está contigo. En realidad la vida es así, se trata de surfear, como digo yo siempre, en este mar de emociones y de aprender, porque a algunos les van a venir unas cosas, a otros les van a venir otras, y es la forma en que tú veas la situación, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero que nos vayamos enfocando también. Tú nos contabas, ¿verdad?, que tú tomas tus 5 minutos y a veces tal vez eran 2, tal vez eran 3, porque no te da tiempo de más. Pero entonces tú nos ibas contando también que el dedicarte de lleno, el dejar que esto fuera tu todo, se te hizo olvidarte un poco de ti y dejar que todo esto también al final te fuera enfermando un poco, ¿verdad? Entonces quisieras contarnos más o menos ahí cómo fue la dinámica. Ya pasamos por la historia de tus nenes cuando eran más chiquitos, ahora ya están un poco más grandes, pero definitivamente tú nos decías, estar alerta 24/7 es bien difícil. Entonces, ¿cómo ha sido para ti eso? Como te digo, es agotador. Sí, yo creo que toda la persona que está como cuidadora pasa ciclos, ¿verdad? Entonces hay que aprender a sobrellevarlos. Entonces hay momentos que vas a estar en un nivel de agotamiento extremo. En esos momentos, sí, yo siempre les aconsejo buscar ayuda. Hay momentos que uno no quiere ni hablar, ni pedir ayuda, pero hay momentos que uno tiene que decir, por lo menos contarle a alguien, me está pasando esto, me estoy sintiendo así, para que alguien más tenga una alerta. Y también las personas que están alrededor, amigos, vecinos, amistades de la iglesia o familiares, es bueno contarles, y los que estén alrededor estar atentos, porque una llamadita, un abrazo, un ¿cómo estás?, estar atentos, miren, están pasando esto, observémoslo para ayudarle, porque la sociedad es importante que sea empática y apoye a las personas que están en depresión o pasando situaciones difíciles. Podemos salvar una vida apoyándoles, ¿verdad? Y estando cerca, si no involucrados de lleno, echar un hombro, dar una mano, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo estás? Invitarlos a un cafecito, algo donde ellos puedan sacar un poquito las emociones y desahogarse para no sentirse tan ahogados, ¿verdad? En estas situaciones, como te digo, he pasado eso, ¿verdad? Etapas de depresión donde siento que ya toqué fondo y vuelvo a levantarme. Ha sido también mi propia fuerza interior que digo, Señor, no, vuelvo, ¿verdad? Y me empiezo a enfocar en pensamientos positivos, como dice la Biblia, en esto pensad todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Eso es parte de la psicología que se enseña hoy, ¿verdad? De una forma bíblica. Pensar en lo bueno, porque tendemos a pensar solo en lo negativo. Me falta esto, no tengo esto está mal, esto lo hice mal. En lugar de decir, no, mañana lo mejoro. O sea, en el nombre de Jesús, mañana voy a hacerlo de otra manera. O mañana hay un nuevo día. ¡Ay, qué bonito, está lloviendo! ¡Ay, uno todo negativo! ¿Verdad? No, hay que ver lo positivo. Se mojó la ropa. Sí, pero mañana se seca, ¿verdad? Sí. Pero tendemos a negativizar, ¿verdad? Sí. Entonces, parte de esa fuerza interior que ya la tenemos, reforzarla en pensamientos positivos, reforzarlas en versículos bíblicos para los que les gusta también el tema más bíblico. O sea, hay formas, ¿verdad? Y sobre todo, saber que somos seres de Dios, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, que tenemos un potencial interno y que todos somos diferentes, todos lo vamos a enfrentar diferente, pero tenemos ya ese potencial, ¿verdad? Entonces, el pensar que somos carentes, ese es un error humano. Sí. Cuando nos enfocamos todo en la carencia, en lo que nos falta, en lo que no somos, ahí empiezan los problemas. Ya somos,
perfectos en Dios, ya somos completos, somos linaje escogido, nación santa, somos en presente. Y esa es otra enseñanza, vivir en presente. El futuro solo Dios lo sabe. Y en el tema de mis hijos, imagínense en cuánto pensaba por ciertos años, pensaba, y si no llegan a tal lado, y si no aprenden a leer, era una angustia, y si se enferman de esto, y si la sociedad me lo rechaza, y si la sociedad no los acepta en esto. Ya me ha pasado, ya pasé esas etapas, ya he sufrido rechazos, colegios me han devuelto el dinero de inscripción porque no los iban a aceptar, ya nos pasó. Entonces nosotros llegamos a la conclusión también de hacer la educación en casa. Entonces ellos nunca han ido a un colegio porque no se dieron las circunstancias ni económicas, ni emocionales, ni de aceptación. Entonces fue parte de la decisión de hacerlo todo en casa. Y nuestra actitud, como te digo, siempre ha sido, en el nombre de Jesús, vamos hacia adelante. No hay herramientas, me las invento, las creo en casa, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido y nos hemos empapado de conocimiento para nosotros ayudarnos en casa. Donde vemos que ya no sabemos o que ya no tenemos ese conocimiento, ya buscamos siempre el apoyo de un profesional, ¿verdad? Pero Dios ha enviado gente linda, la verdad, que nos ha apoyado para darnos instrucciones para seguir nosotros trabajando en casa. Pero lo importante es eso, en los momentos que estás sintiéndote que venís para abajo, volver a las manos de Dios y buscar ayuda. Es importantísimo buscar apoyos y que las personas alrededor también tengan un sentido empático, ¿verdad?, para ayudar a los demás. Exacto, sí, realmente solo quien está viviendo una situación así puede entender a otra persona, ¿verdad? Tú dices, por ejemplo, ver a una vecina que a veces tal vez yo digo, la miro rara, o una amiga, o alguien de la iglesia, o alguna persona que yo aprecio, lo que tú tocabas ese punto, ¿verdad? Preguntar siempre, ¿cómo estás? Últimamente yo digo, tenemos tantos medios, hoy ya no hay excusas. Antes, si tú te acuerdas, antes para comunicarse uno era bien difícil, pero ahora que por Messenger, que por WhatsApp, que una llamadita, que tantas cosas, ¿verdad? Y a veces uno puede, lo que tú dijiste es real, uno puede hasta salvar una vida, porque uno no sabe el nivel de estrés, el cortisol tan alto o la depresión tan fuerte que alguien pueda estar viviendo. Entonces aquí estamos siempre tratando del tema de salud mental, ¿verdad? Entonces yo te preguntaba eso, ¿cómo fue para ti el ir en esos días tan difíciles? Pero lo que tú nos decías hace un rato es tan clave, ¿verdad? Tu positivismo, el tratar de estar siempre de pie. Y entonces, ¿cómo fue también para ti buscar ayuda? ¿En qué momento tú dijiste, no, aquí yo ya necesito que alguien me tire un salvavidas? Sí, fíjate que fue ya como en la tercera etapa de depresión que tuve, ¿verdad? Como te digo, tuve la primera, que la sentí muy fuerte en el diagnóstico del autismo de mi hijo. Luego, cuando vino el diagnóstico del corazón, de la operación del corazón, también fue otro momento tan crítico que prácticamente mi esposo también entró en depresión al mismo tiempo. Y yo, finalmente uno no tiene ganas ni de pedir ayuda, pero hay un momento en donde tienes que pedir auxilio, ¿verdad? Y sí hablamos con un par de personas en la iglesia, con unos familiares, y sí nos pusieron atención, ¿verdad? Necesitamos de gente, ¿verdad? Y sí empezaron a echarnos la mano, empezaron a llegar más seguido a vernos, a monitorearnos. Ajá. Porque sí era un tema crítico, ¿verdad? Y luego también que la situación económica se empezó a poner crítica, ¿verdad? Porque era sumarle chequeos médicos, medicinas, esto y el otro, terapias, y entonces uno se siente ahogado. Y mi esposo sí llegó un momento de decir, ¿cómo lidio con esto solo? Y entonces fue cuando vimos también la mano de Dios. Se acercaba gente con un súper, o sea, Dios puso gente, pero siempre con la sinceridad decirle al Señor, ayúdanos, clamamos a ti, ¿qué hacemos? Necesitamos tus milagros. Y sí, específicamente oramos
milagros, Señor, milagros en todo tipo, solitos no podemos, y venían los milagros. Hay momentos que, de veras, decía uno, no sé de dónde apareció fulanito, que teníamos años de no verlo, y viene y Dios me dijo tal cosa, a veces directo así, o a veces, mira, me dieron ganas de traerte esto, pum. O sea, Dios envía ángeles, ¿verdad? Y te cuento otra cosa, en otra etapa que fue muy duro, en la pandemia, tuvimos una situación muy difícil porque Javier en el 2021 empezó a tener una gripe extraña, una fiebre que no se le calmó por 7 días y resultó ser un absceso nasofaringeo, o sea, algo que le iba a obstruir la respiración. Entonces tuvimos que ir de emergencia al hospital, pero en ese proceso angustioso pasé como casi 15 días otra vez hospitalizada con él porque había riesgo de que pasara algo, ¿verdad? Entonces él estaba más chiquito, pero fue otro proceso que nos botó emocionalmente. Otra vez que a quien dejamos a mis 2 hijos, en que yo me voy, mi esposo trabajando, la provisión para esto, y te sé decir que nuevamente no sé de dónde apareció el dinero, pagamos la hospitalización, salimos y no hubo necesidad de cirugía, o sea, otro milagro, porque él iba a cirugía para abrirle y sacarle el absceso, no hubo necesidad. O sea, son milagros que cada vez vemos, ¿verdad? El corazón fue un milagro, porque esas operaciones son tan delicadas y mi hijo hasta la fecha no necesita medicación. O sea, es Dios sabiendo que tenemos tantas situaciones que empieza Él a obrar. Y yo he aprendido que Él ha enviado todas estas pruebas no porque quiera castigarnos, sino porque en estas pruebas vamos a aprender obediencia, vamos a aprender a ser más fuertes, y porque estamos en una batalla donde aprendemos con el sufrimiento, ¿verdad? Sí. Entonces el ego que llevamos dentro, la carne, ¿cómo cuesta? De veras nos cuesta mucho dominarla, y solo en estas pruebas doblegamos nuestro corazón ante el Señor. Y solo Dios conoce los corazones y sabe qué prueba le funciona a cada uno, ¿verdad? Exacto. Entonces digo, Señor, bueno, si lo enviaste es porque nos crees capaces de sobrellevarlo y porque tú vas a hacer los milagros en el transcurso de las pruebas. Así es. Y luego de eso, antes de la hospitalización de 2021, fallece mi cuñado, que era alguien que nos ayudaba emocionalmente y económicamente mucho con nuestros hijos, con los diagnósticos de ellos. Ellos nos mandaba provisión, nos mandaba ropa, nos mandaba comida, y fallece en el 2020. Eso fue también otra etapa de duelo que tuvimos que pasar, que creo que fue unida a lo de Javier de 2021, que nos trajo a otra depresión, ¿verdad? Pasamos casi un año en depresión, una situación que decía, ¿para qué? Ya no quiero seguir los 3 juntos, conmigo, mi esposo. Pero nuevamente el Señor mandaba personas a que nos dieran aliento, empezaban a apoyarnos, se unió más la familia en esa etapa. Entonces vimos nuevamente la mano de Dios a través de las personas, sus ángeles humanos, ¿verdad? Sí. Entonces Dios siempre envía, pero hay que uno ser vulnerable y hablarlo, ¿verdad? No esconder lo que sentís. Exacto, puedes decir, ¿verdad? Qué lindo. Y tocaste una parte que yo tenía aquí, la parte financiera, ¿verdad? Lo que tú decías, porque me imagino que nada es suficiente, ¿verdad? Cuando tienes a 2 bebés que necesitan tanto cuidado, y tú decías algo, uno no come lo mismo, no duerme en el mismo tiempo, o sea, todo ese equilibrio. Y ¿cómo ha sido para ustedes esa parte? Pues ya nos contaste un poquito de la provisión del Señor, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ustedes esa parte también de todo lo económico? Sí, como te digo, es difícil porque yo tenía mis sueños de, pues, a tal edad de segundo, voy a trabajar, me sigo desarrollando en lo que había estudiado, yo tenía sueños de hacer negocios de bienes raíces, y un montón de sueños que uno tiene siempre soltero, estudiar algunas cosas, terminar ciertos estudios que había empezado.
nada se pudo porque yo tenía que dedicarme full time a mis hijos, ¿verdad? No había nadie más que lo hiciera y yo lo quería hacer porque yo amo ser mamá, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, eso pues afectó la economía. A mi esposo realmente le ha tocado a veces agotador, ¿verdad? Y todavía así llegar a jugar con los nenes, a ver cómo los atiende, a hacerles algo de comidita. O sea, realmente ha sido un hombre que Dios ha usado y un esposo maravilloso, ¿verdad? Que gracias a Dios me permitió encontrar en este mundo, ¿verdad? Sí. Pero para él ha sido muy abrumador, ¿verdad? Realmente para los hombres, en este tema también de cuidadores, a veces se les deja a un lado, porque se le pone más atención a veces a las mujeres, ¿verdad? A la mamá, como que fuera solo la mamá la que cuida a los hijos. Realmente la paternidad es tan vital para los hijos. La presencia paterna forma un carácter y una identidad más sólida. Entonces es bien importante darle prioridad también al cuidado de los padres, ¿verdad? A los cuidadores especiales, papás, ¿verdad? También hay que ponerles mucha atención porque ellos llevan la batuta económica en muchos casos, ¿verdad? En mi caso ha sido así, ¿verdad? Y él ha comprendido que él lo ha tenido que hacer con amor, porque si él hace su parte, yo puedo hacer la mía también de una mejor manera. Sí, qué interesante, qué lindo ver todo cómo se ha ido desarrollando tu historia, ¿verdad? Yo te decía ayer que platicábamos, qué lindo es ir viendo paso a paso cada cosa, cada etapa, y de verdad muy agradecidos con Dios por tu testimonio, por todo lo que tú nos cuentas, ¿verdad? Y nos falta una tercera parte. Que también es muy importante, ¿verdad? Que hablábamos que lo hemos recalcado ahorita, el cuidado personal, ¿verdad? El cuidado personal para no llegar a un punto en que yo ya no puedo definitivamente porque estoy enferma o llegué a un nivel muy alto de estrés, ¿verdad? Entonces, tú decías tal vez como dar unos tips a las personas, miren, hagan esto otro, para cuidarse también, ¿verdad? Entonces, para sí, que tú nos des ahí. Quiero transmitirlo de todo corazón y realmente para mí, lo que más me ha servido en todos estos procesos de agotamiento extremo, de etapas de depresión, de etapas de enfermedad, de somatización, ¿verdad? Que son cíclicos porque vamos a pasar pruebas y luego ya se calma la tormenta y se soluciona la situación y luego viene otra prueba que es incierta en la vida, ¿verdad? Pero la clave está en ser resilientes, ¿verdad? Sobre todo saber que nuestra mente nos juega en contra, ¿verdad? Y por eso Jesús enseñaba mucho de tomar control de nuestros pensamientos, de enfocarnos en lo bueno y sobre todo el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas es la clave. Amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ese a ti mismo es prioritario, o sea, te amas a ti mismo, amarnos, aceptarnos, valorarnos, no hacernos de menos, no menospreciarnos, tener una autoestima estable, equilibrada, no mayor del concepto que debemos tener en nosotros mismos, sino equilibrado, ¿verdad? Para mantener el ego también dominado y que el amor, el servicio, los frutos del Espíritu son los que dominen nuestra vida. Pero es el amor, la clave es el amor, pero amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Entonces, en esta clave también, en estas situaciones, amarme a mí, cuidarme. Aunque haya momentitos, en mi caso, que me cuesta encontrar momentos para decir ahorita, medito un tiempito, me voy a comer sentada, tranquilita, lo tengo que encontrar y lo he logrado en los últimos años después de todo el aprendizaje. Pero es parte del amarme a mí misma, porque de esa forma puedo servir a otros, puedo estar estable y puedo buscar a Dios también de una manera más dinámica y más profunda, ¿verdad? Algo que me ha servido mucho también es la música. La
música es un instrumento tan fácil de usar que nos une nuestro espíritu con Dios y nos hace estar en un nivel armónico de nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Solo somos seres trinos, ¿verdad? Entonces la música te conecta con Dios más fácil. Para mí ha sido muy, muy importante lo musical, hasta para las terapias de mis hijos. Yo uso mucho la música, los ritmos, porque a ellos también les hace tener su alma más estable. Cuando han tenido crisis emocionales, lo que te comentaba, mi nene chiquito, él sí se autoagrede, que se ha llegado a golpear fuerte su carita cuando no entiende el tema sensorial de alrededor, el ambiente o situaciones que él no entiende por qué se hacen así. Entonces a veces terapias musicales me han servido mucho para regularlo, cantar, sobre todo también cantar, hacer soniditos. Eso es bien bonito porque le da tono al nervio vago. Exacto. Entonces eso también, el cantar o hacer gárgaras o hacer ruidos con la garganta, ¿verdad? Exacto. Ahí entra el tema de, a mí me gusta estudiar un poquito del área de ciencia, te viene en eso, las frecuencias. Somos seres formados de frecuencias espirituales, de frecuencias de sonidos. Realmente todo vibra, somos seres vibracionales. Y Jesús mismo nos enseñaba eso, ¿verdad? Entonces es importante mantenernos en ese nivel espiritual de la frecuencia de Dios, ¿verdad? Y eso nos hace estar más unidos, ¿verdad? Así es. Así que, en resumen, sería como buscar tiempos, ¿verdad? Dijiste buscar tiempos para uno, hasta para comer, ¿verdad? Decir, me voy a sentar 5 minutos y voy a comer tranquila. A mí me pasa muchas veces cuando tengo que salir o cuando estoy con la pena de que todos coman y a veces hasta se me quita el hambre, y eso no es bueno. Uno tiene que sentarse, comer, hasta incluso dicen respirar profundo. Yo tengo muchos problemas con mi colon, entonces dice eso, hay que sentarse, respirar y comer tranquilo. Eso también es parte, ¿verdad? Entonces decías eso, ¿verdad? Cantar, decías, nos estabas comentando también de la pintura. Lo artístico, todo lo artístico, cada quien encuentra qué área del arte le gusta, y en eso, mira, eso te ayuda un montón. Sí, increíble, ¿verdad? Qué bonito. Y mantenerse unidos, ¿verdad? Es lo que decíamos. Ustedes han logrado ese equilibrio y eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Lograr ese balance para poder mantenerse. No pretender tener la razón siempre. Esa es parte del ego que luchamos todos, ¿verdad? Okay. Uno quiere tener la razón como sea, aunque esté equivocado, uno dice, no, yo tengo razón. Sí. Hay que ceder, ser humildes y ceder, decir, no, tener razón, perdóname. Coordinémoslo, ¿cómo lo vamos equilibrando, ¿verdad? No toda es mi razón, ni toda la tuya, un punto medio, ¿verdad? Exacto. El lograr tener paz, ¿verdad? En el hogar. Como tú dices, no siempre va a ser de pelear o de que quién tiene la razón, sino la armonía en la casa. Me imagino que para ti el tener la armonía en la casa es primordial, ¿verdad? Porque tus hijos necesitan un ambiente tranquilo, un ambiente de paz. No me imagino un niño con una necesidad especial en un ambiente que realmente sea muy tóxico. Me imagino que es hasta peor para ellos, hasta más difícil, más como sufren más, pienso yo, ¿verdad? Entonces, qué lindo. O sea, que le diríamos a las personas que algo que tú dijiste, ¿verdad? Buscar ayuda en el momento que lo necesiten, tomar tiempos para uno y pues buscar a Dios, ¿verdad? Era lo que tú decías, buscar a Dios. Hemos comprobado que sin Él realmente no somos nada, pues no podemos. Y la familia, ¿verdad? Lo que decías, así que esos son como los tips que nosotros podríamos dar, ¿verdad? Buscar a Dios práctico, no hay que hacerlo tan complicado. Buscar a Dios en lo que haces en el día a día. Yo siempre lo aplico todo lo cotidiano, eso siempre ha sido mi experiencia. Estoy cocinando, a ratitos si me empiezo como a frustrar algo, ¿no? Gracias, Señor, porque puedo hacer esto, porque te empiezo a agradecer. La actitud de agradecimiento es clave, fíjate.
Eso, y la Biblia lo dice también, ser agradecidos. Con esa actitud te cambia el clic en el cerebro automáticamente, entonces ya te empiezan a cambiar los niveles de cortisol y todo eso, ¿verdad? Y la oxitocina, la del amor, ¿verdad? Sí, abrazar mucho, abrazar. Eso es algo lindo en estos bebés, siento que son muy cariñosos. Sí, otra experiencia, una anécdota. Héctor nos ha pasado mucho con otras personas y nosotros mismos. El nene que tiene autismo, ¿verdad? Él tiene un don tan especial como realmente de él puedo decir que él no tiene una pizca de malicia, pero nada, es una espiritualidad y una nobleza tan pura que Héctor, a veces nosotros andamos estresados por una situación, que pasó algo, que hoy no pagó fulanito, situaciones que se dan y andamos todos eléctricos y viene Héctor y solo nos mira, nos da un abrazo, pero automático. El Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Nos calma, ¿sí? En segundos. Igual pasa en el otro nene a veces también, ¿verdad? Que él es más activo, ¿verdad? Sí, pues. Pero nos pasa con ellos. Qué lindo, de verdad, Susi, me siento muy, muy feliz de poder hacer estos podcasts contigo. Tú me decías, tenemos muchas cosas en común. Qué lindo, ¿verdad? Poder encontrar a alguien con quien platicar, sin que te juzgue, sin que diga, ay, qué mal, ¿verdad? Qué mal estás. No, al contrario, decir, nosotros tenemos una historia que contar. Tú tienes una historia que contar y yo tengo una historia que contar a través de todos estos videos. Y ha sido lo más maravilloso, poder conectar con la gente y poder decir, se puede salir, se pueden superar las situaciones, hay altas y bajas, definitivamente. Estamos en este mundo. Todo tiene solución, sí. En este plano terreno, todo. Exacto. Así que de verdad me siento muy feliz porque podamos hacer esto y nos queda un último episodio. Así que no se vayan. Y vamos a seguir con el próximo y de verdad muchísimas gracias por el tiempo. Bendigo tu vida, bendigo tu historia y todo lo que has vivido porque gracias a eso hoy estamos aquí y podemos contar, ¿verdad? Así que en un momento, yo te decía, en un momento tan negro, tan oscuro, uno dice aquí yo no le encuentro una salida, pero Dios viene y te dice hay salida, hay solución y después hasta lo vas a contar y hasta va a ser para ayudar a otros. Así que eso es lo que estamos haciendo y muchas gracias por acompañarnos y gracias a ti por estar al otro lado de estos dispositivos. Gracias por acompañarnos. Así que vamos a tener un tercer episodio. No te vayas, sigue conectado con nosotros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.